5 de 2020, 4 de la tarde. Continuando con nuestro estudio de la historia de Tannhäuser. Recuerden que estamos estudiando los misterios de las grandes óperas, aquellas extraordinarias que dejó Richard Wagner, que no solamente hizo las composiciones musicales correspondientes, sino que él mismo escribió los libretos de cada uno de los actos para la representación correspondiente, basándose en la tradición nórdica, la tradición también germánica, en la tradición medieval, pero toda enfocada desde el punto de vista del ser humano, el ser humano, del espíritu, el cual está en esas luchas eternas, permanentes contra las fuerzas del mal, buscando siempre el bien. Las fuerzas del mal no son otras que nuestros vicios que se relacionan con nuestra personalidad. Esas son las fuerzas del mal, porque enemigos físicos solamente los que resultan es porque kármicamente estamos debiendo esa situación ante la ley divina cuando hicimos daño a otra persona en el pasado. Entonces, estas personas que ahora parece que son nuestros enemigos son simplemente lecciones kármicas para que enderezcamos nuestro camino y no vamos nunca más a incurrir en esos errores. En estas óperas de Wagner y en esta narrativa, tanto medieval como de la antigüedad, de los Edas nórdicos y de la tradición germánica, además del héroe representado por el ego, el espíritu interno, que debe finalmente triunfar contra las fuerzas del mal, se encuentra siempre alguna dama divina, representando el alma, la sensibilidad, la parte bella de nuestra naturaleza. Y también habla de fuerzas o energías inferiores encarnadas en el engaño, en la maldad, en el abuso del sexo, etc. Entonces, en esta obra de Tannhäuser ya hemos explicado cómo Tannhäuser, un personaje de la época medieval, se enamora de la hija de un conde de un reino, un señor feudal llamada Elizabeth. Ella es una chica extremadamente pura, espiritual, noble en sus sentimientos, y Tannhäuser es más bien de tipo más materialista. Cuando ella rechaza ese amor material vulgar de Tannhäuser, este se va lejos y encuentra el hogar donde vive Venus, simbolizando en este caso, en esta obra, el amor humano con todas sus veleidades, con todos sus deseos y pasiones, en las cuales nos debatimos cuando estamos en la juventud. Todos en la juventud, todos somos Tannhäuser y todos somos Venus, en esa atracción mutua de lo masculino y de lo femenino, y en la búsqueda de la satisfacción de ese impulso sexual efímero que mientras está joven, enamorado, pues se siente que se está en el paraíso, pero con el paso del tiempo torna al ser humano al hastío, al desagrado, muchas veces al desengaño, a la desilusión y a la separación. Cuando ya el ser humano, Tannhäuser en este caso simbolizando a toda la humanidad, se encuentra finalmente abatido, cansado de llevar esa vida, él aspira a llevar otro tipo de ilusiones, por lo tanto decide abandonar a Venus y en el regreso encuentra a sus amigos que van a ir al castillo porque va a haber una competencia en el cual unos le van a cantar al amor humano y otros le van a cantar al amor divino. Y quien sea el vencedor tendrá la mano de Elizabeth, podrá casarse con Elizabeth. A lo que él accede, se presenta a la competencia y mientras otro poeta le canta al amor divino, entonces Tannhäuser le canta al amor humano y finalmente él dice que él se ha deleitado en el amor humano en la casa misma de Venus,
lo cual provoca en una época medieval tardía en donde la religión era extremadamente fuerte en Europa. Todos le acusan de que tuvo comunión con las energías más bajas, más demoníacas, y le instan a que vaya donde el Papa para que sea perdonado. Se vuelve peregrino, llega donde el Papa, y el Papa, al darse cuenta de ese terrible pecado, entonces le dice que eso no tiene perdón, que primero florecerá la vara, el palo seco de su vara, del prelado, del Papa, antes de recibir el perdón de Dios. Ante eso, finalmente, Elizabeth, cuando a Tannhäuser lo acusan de que va a ser condenado a muerte, Elizabeth finalmente fallece, y en ese fallecimiento, en el cual ella fallece por amor, porque sí está verdaderamente enamorada de Tannhäuser, aunque de pronto lo rechazara en el campo material mundano, porque Elizabeth está representando la sensibilidad de Tannhäuser, la conciencia. Entonces, indica que muere. La sensibilidad es el alma y el ego, la conciencia. El ego y el alma mueren para lo material definitivamente. Y en esa muerte para lo material, en ese arrepentimiento profundo por todos los actos errados cometidos, entonces finalmente la vara del Papa florece, indicando que el ser humano tiene la capacidad de, hasta cierto punto, lavarse de sus pecados. Y lo explicábamos ayer, cómo existe, después de que fallecemos, el paso por la región purgatorial del mundo del deseo. Es decir, un purgatorio realmente existe. El infierno no existe, pero hay una región purgatorial en donde anímicamente tenemos que sentir todo el dolor que le hayamos ocasionado a otras personas, tenemos que sentirlo. Eso es parte de la depuración, de la purificación, para en futuras encarnaciones llevar siempre la tendencia a actuar mejor y mejor y mejor, al buen obrar. En esto vamos en nuestro estudio y continuemos entonces. Se hizo referencia en esa vara que le florece al Papa, y también en la vara que le florece a Aarón. En el báculo de los patriarcas también hablamos de eso. Hablamos del cáliz, el santo cáliz o el cáliz del grial, en el cual comparten o liban el vino de la última cena, y después es recibida la sangre del Redentor, que emana, la sangre y el agua que emanan de su costado. Decíamos entonces que, según la leyenda, ese cáliz consistía, todo esto les dije ayer es simbólico, consistía en una piedra preciosa, en una esmeralda, la cual fue arrancada por el arcángel Miguel de la corona de Lucifer al principio de los tiempos, que esa piedra cayó a las profundidades del abismo, que los ángeles la recuperaron y se la entregaron a Adán, a sus descendientes. Entre ellos, como descendiente, les llegó a Melquisedec, rey de Salem, rey sacerdote, ya explicamos eso ayer, hasta que finalmente llega José de Arimatea, y allí recomenzamos la historia. La leyenda del Grial distingue entre el cáliz en sí y la sangre purificadora que contuvo. Notemos primeramente que esa joya arrancada de la corona de Lucifer era una esmeralda, era verde, y verde es una combinación de azul y amarillo. Y hemos hablado del verde porque toda la semana nos pasamos hablando de Venus como amor humano, y que Venus astrológicamente tiene su correspondencia en los colores con el color verde. Y que el verde es la atracción normal, que esa energía venusina en nosotros fluye a través de un centro magnético que se encuentra localizado acá debajo del estómago, en la zona epigástrica, llamado el plexo solar. Y que es en ese centro en donde se sienten no solamente las emociones, el miedo, la angustia, los nervios, etcétera, sino también el impacto emocional
cuando nos vamos a encontrar los hombres con las mujeres o las mujeres con los hombres. Y hemos dicho que en ese centro las mujeres son más poderosas que los varones, por eso los varones nos doblegamos emocionalmente ante las damas. Entonces, esta piedra que le arrancaron la corona de Lucifer, el portador de luz, que no es ningún demonio, sino la necesidad del ser humano de adquirir experiencia. Esa piedra es la antítesis de la piedra filosofal. Hablamos que los adeptos, los grandes seres, como el Señor Jesús, ellos han logrado transmutar esa piedra, primero una piedra ordinaria, negra, oscura, en la piedra verde de la emoción y del deseo, de la pasión, en la piedra roja del instinto genitor, y hasta que finalmente se convierte en la piedra blanca radiante, en la piedra filosofal, que es el sentido espiritual del Cristo que nace en el corazón del ser humano cuando ya a través de los tiempos ha logrado trascender, superar sus vicios, sus dificultades y sus nimiedades. El Santo Grial encuentra su réplica en el cáliz o cápsula de semillas de la planta, que también es verde. Cuando estudiamos la historia del Santo Grial, de Parzival, o Parzival, el que por sí vale, todos nosotros, nuestro espíritu es el que por sí vale, es el héroe de todas las tradiciones, nuestro espíritu. Por ahora no tenemos la capacidad de mostrar la grandeza, la espiritualidad, la magnitud que tenemos como espíritus, como hijos de la divinidad, de Dios, que tenemos su misma esencia. Pero con el decurso de los tiempos iremos mostrando la valía de lo que somos cada uno de nosotros, en quienes mora, quienes duerme, todas las posibilidades, capacidades y poderes que están inmersos en el universo. Todo está en nosotros, pero allí, como una semilla latente durmiendo, una semilla muy pequeña, y no conocemos esa semilla de qué es. Y en esa semilla tan pequeña, ignoramos que puede existir un árbol de 20 o 30 metros de altura, o de 50 metros como las secoyas gigantes. No nos damos cuenta que en una semilla, además de ese árbol frondoso, prodigioso, también va a producir frutos y va a producir semillas. Y que esas semillas pueden poblar todo un planeta. En la semilla se encuentra radicada toda la magia, todo el poder, toda la trascendencia, no solamente de un árbol, sino la trascendencia del ser humano. En una semilla que despreciamos, que se ve con lujuria, de la que se habla de una manera vulgar y obscena. En una semilla que solo se puede ver a nivel de un microscopio, un espermatozoide y un óvulo, en esa semilla duerme la grandeza sagrada de un Señor Jesús, por ejemplo, la conciencia extraordinaria de un Señor Buda. Existe el conocimiento soberbio de la matemática y de la geometría, de tantas cosas como lo hizo en su momento Pitágoras. Existe esa conciencia relativamente cósmica para descifrar los misterios del universo, del espacio-tiempo, como lo hizo Einstein. Exitosidad de un Michelangelo, de un Leonardo da Vinci, de los grandes maestros de la música, de la pintura. De manera que en una semilla existe toda la soberbia y la grandeza de la humanidad. Pero primero, nadie nos lo ha dicho. Y en segundo lugar, cuando ya lo sabemos, no nos importa. Seguimos despreciando la santidad, la grandeza, la exalcitud del poder de la semilla. Dice que el Santo Grial encuentra su réplica en el cáliz de las plantas. Entonces les decía, hicimos una alusión a esto en nuestro estudio de Parzival, del Santo Cáliz, del cáliz que recibe la sangre del Redentor y en la cual se tomó el vino de la última cena. Por supuesto, todo eso es simbólico. Probablemente jamás haya existido ni exista un cáliz tal como lo quieren buscar
porque todos son símbolos internos. De tal suerte que la planta, como lo dijimos ya hace 3 semanas o un mes, la planta, el cáliz se llama, en una planta, la flor se llama su cáliz, el cáliz de la flor, eleva virtuosa hacia el sol su cáliz, que es el órgano de las semillas. Las plantas, hay de muchas variedades, hay plantas que tienen, unas son de naturaleza femenina, otras masculina, pero la mayoría de las plantas, las flores, perdón, la mayoría de las flores son hermafroditas. En ese cáliz se encuentran los estambres y los pistilos. Los estambres son los que guardan los granos de polen, que es la semilla masculina, el anterozoide. Y los pistilos, que es un tubito babosito que atrapa los granos de polen para que el polen, al tomar contacto con ese pistilo, órgano femenino de la planta, produzca el tubo polinífero. Ese grano de polen empieza a formar un miembro viril, digámoslo así, un tubito que va profundizando hasta buscar en el ovario de ese cáliz de la flor, buscar un óvulo y depositar allí su semillita. Entonces la flor está constituida por una parte verde básica, que llaman los sépalos. Luego en la parte colorida, los pétalos. Y los pétalos protegen a su vez en ese cáliz el tálamo, de donde viene la palabra tálamo nupcial o el lecho del matrimonio. Y en ese tálamo de allí salen los estambres y los pistilos, los órganos generadores. Y allí se produce ese connubio, ese matrimonio de las semillas. Y cuando se produce ya la entrega de la semilla de parte del grano de polen hacia el pistilo en los óvulos de la planta, entonces esa planta quedó fecundada. Al quedar fecundada, los pétalos caen, la parte colorida de la corola de la flor. Los sépalos, la parte verde que forma ese cáliz, también cae y empieza a formarse poco a poco el fruto. Desde el punto de vista esotérico se habla entonces de los vegetales, que son castos, puros, totalmente en el proceso de la generación, de la fecundación y de la generación. En cambio, nosotros los humanos y los animales tenemos los órganos genitales escondidos y enfocados hacia la tierra. Mientras nosotros nos avergonzamos de ese aspecto sexual que la divinidad proporcionó, las plantas, aunque en su estado de inconsciencia, porque ellas no tienen más conciencia que su estado de sueño con ensueños, extienden casta y bellamente sus órganos generadores hacia la divinidad. El Santo Grial encuentra su réplica en el cáliz o cápsulas de semilla de la planta, que también es verde. El fuego creador dormita dentro de la cápsula de las semillas. El mismo proceso tiene que manifestarse de igual modo dentro de cada uno que emprenda la búsqueda del Grial, porque esto es totalmente simbólico. Todos tenemos el santo cáliz, que inicialmente es una de las piedras de la corona de Lucifer, que inicialmente, a pesar de que se llama el lápiz elixir, la piedra del elixir, ese color verde nos llama a la generación universal, nos llama a la satisfacción del instinto, nos llama a la satisfacción de ese placer mientras está joven. Luego, desafortunadamente, se acaban los elixires, ese elixir vitae, ese elixir de la vida que tiene ese cáliz verde, y entonces nos tornamos viejos, enfermos. No aprovechamos la encarnación. Los alquimistas, los espiritualistas, los seres de mucha más evolución que nosotros, van transformando ese cáliz verde, esa piedra verde, lo van convirtiendo en una piedra diamantina, radiante, en la piedra filosofal. Y en ella pueden libar el elixir de la larga vida, la medicina universal, y convertirse cada vez en seres más y más perfectos, más y más divinizados. Ese es el destino de todos nosotros sin excepción. ¿Cuándo? En cientos de vidas, en miles de vidas, en millones de años. Lo que nos demoremos es solo conceptual, porque para el espacio-tiempo no existe la espera. Pero todos, sin excepción, habremos de lograr esa divinización. El fuego creador dormita dentro de la cápsula de semillas, y en cada uno de nosotros tenemos que emprender la búsqueda del Santo Grial. La voluntad es la cualidad masculina del alma.
voluntad. Es el aspecto irradiante de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos un aspecto voluntad, que es el que exteriorizamos, es el positivo, digámoslo así, el irradiante. Tenemos un aspecto de armonía, que es la sensibilidad, que es el punto equilibrante. Y tenemos un aspecto femenino o absorbente, que es la imaginación. Son los tres aspectos de nuestro espíritu. Nuestro espíritu se manifiesta como voluntad, o el simbólico Padre en nosotros, como sensibilidad, como el aspecto Hijo o Cristo en nosotros, e imaginación creadora, relacionado con el tercer aspecto o Espíritu Santo o la Madre en nosotros. De eso hablamos algo ayer. La voluntad es la cualidad masculina del alma, la imaginación es la femenina. Cuando la voluntad es el atributo más fuerte, el alma lleva cuerpo masculino en una vida determinada y en la otra vida en la que la cualidad de la imaginación mayormente adopta la vestimenta femenina. Entonces, el ego, el espíritu, ya sabemos que él no tiene sexo, es andrógino. No tiene sexo, pero tiene en sí mismo la posibilidad de encarnar como hombre unas veces, como mujer otras veces. Y generalmente es alternante, una vez como hombre, una vez como mujer, pero ya lo explicamos a principios de la semana pasada. De tal suerte que cuando se encarna como hombre es porque el primer aspecto, el aspecto voluntad, es el que está presionando como espíritu. El espíritu, que es andrógino, que puede manifestarse como varón o como dama, cuando presiona como voluntad, se encarna como varón. Cuando presiona como imaginación, se encarna como mujer. De este modo, bajo la ley de alternancia, hombre-mujer, en el renacimiento o reencarnación, que prevalece durante la presente edad del arco iris, el alma lleva un traje distinto en vidas alternas. Pero aunque el género sea femenino o masculino, el órgano del sexo opuesto está presente en un estado latente. Y eso ya lo explicamos. La formación y diferenciación sexual masculino-femenino a lo largo de millones de años, ya lo explicamos hace 2 tardes. De este modo, el ser humano es ahora masculino y femenino a la vez. Es decir, no somos hermafroditas, porque el hermafroditismo es una reacción kármica por el mal uso de la energía sexual en otras vidas. Pero tenemos allí latente la otra polaridad en nosotros. De manera que en las damas, por ejemplo, en donde su aparato generador es femenino, tienen ese pequeño punto masculino que es el clítoris. El varón, que en esa esfera es masculino, muestra a nivel de las tetillas, muestra ese aspecto femenino, en donde la mujer es más de naturaleza irradiante, masculino. Y hemos explicado también cómo esa energía sexual, que se manifiesta en naturaleza masculina en los varones a nivel sexual, se manifiesta en naturaleza femenina o receptiva en su cuerpo mental. Y dijimos que en la dama cambia esa polaridad, que mientras fisiológicamente la mujer es femenina con respecto a la energía sexual, el otro polo de esa energía en su cuerpo mental es masculino y por eso las mujeres son las que están impactando psíquica, aunque subjetivamente a los varones, llevándolas a los descubrimientos científicos, llevándolas a la grandeza en el campo estético, en el campo artístico, en el campo místico, en el campo científico, en el campo filosófico. Y decíamos que detrás de un gran hombre hay una mujer muy sorprendida, pero son ellas las que realmente es la mujer que se tiene al lado, la que despierta la grandeza y magnitud de un varón. Y ese varón que no brilla para nada, ni en nada, ni con nada, es porque tristemente no tiene quien le fecunde el campo moral, sensible, espiritual, conscientivo. ¿Y por qué? Quizás ese hombre sí tiene quien le fecunde, pero se ha desgastado tanto, ha usado tanto de la energía del santo cáliz, ha perdido tanto la sustancia de la semilla debido a que se embriagó con ese cáliz verde de esmeralda, que debido a eso ya no puede responder a la inspiración espiritual de la dama que tenga al lado, que probablemente sea extremadamente elevada, pero ese hombre no puede dar la nota característica apropiada. En el remoto pasado, cuando su estado de conciencia estaba enfocado en el mundo espiritual, el ser humano era una unidad creadora perfecta, con los 2 órganos sexuales igualmente desarrollados,
como lo tienen hoy en día, por ejemplo, muchas flores, como lo tienen, por ejemplo, en la escala animal los caracoles, que ya hablamos de eso hace varios días. Entonces era capaz de engendrar un cuerpo nuevo cada vez que el viejo estaba desgastado. Pero en aquel entonces el hombre no estaba consciente del mismo modo que lo está hoy de que tenía un cuerpo. Cuando éramos hermafroditas hace unos 18 millones de años, finalizando la época Lemur, cuando comenzó nuestra evolución como humanos por fin en el planeta, porque antes no se dan las condiciones para que el ser humano pudiera surgir y pudiera sobrevivir a estados tan difíciles y disímiles que tenía el planeta. Entonces fuimos hermafroditas, pero no tenemos una mente que nos permitiera tener lógica, discernir, pensar por nosotros mismos. Eso sucedió ya después de la separación de los sexos. Por lo tanto, en ese entonces éramos dirigidos por jerarquías creadoras para podernos reproducir. Entonces los que estaban más avanzados de los humanos de esa época, que siempre se llaman precursores, los que van más avanzados en cualquier rama, se dicen los precursores. Y los que van más atrasaditos en cualquier aspecto se les dice los rezagados, precursores y rezagados. Los precursores, algunos empezaron a desarrollar vista física y empezaron a discernir con su vista astral, con su clarividencia, empezaron a descubrir el cuerpo físico, porque inicialmente todos veíamos, era clarividentemente, y no distinguíamos mucho la parte fisiológica y física. Pero los precursores empezaron a objetivar su conciencia poco a poco, a darse cuenta del cuerpo físico, que es lo que la Biblia dice que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Obviamente Adán y Eva no existieron jamás, se refiere a la humanidad. Entonces estos precursores contaban a los demás, a los que no podían ver esa diferenciación física y fisiológica, que todos tenían un cuerpo. Muy a menudo encontraron ese escepticismo. Nadie creía, por supuesto, en esas cosas. Así, la historia simbólica de Lucifer perdiendo la joya verde es la demostración de cómo el ser humano cesó de conocerse a sí mismo y conoció a su mujer o a su cónyuge, la mujer al hombre, el hombre a la mujer. Entonces, allí es donde va la parte de la pérdida de la joya verde de la corona de Lucifer. Ayer hablamos de Lucifer y hemos hablado de Lucifer estas 3 semanas como el portador de luz. Y hablamos de los espíritus luciferes y cómo estas jerarquías suprahumanas que nunca han tenido cuerpo físico, que no lo tienen y que no lo tendrán, de alguna manera han influido en nuestra necesidad fisiológica del sexo para que a través de ese aspecto psicosexual nosotros despertáramos en este mundo físico y a través de la alternancia de amor y de sufrimiento y de desengaños y de ilusiones y de enfermedades subsecuentes, eduzcamos conciencia y evolucionemos. Entonces, esa joya verde es la demostración de cómo el hombre perdió su divinidad y por fin conoció el hombre a la mujer al varón y consumieron el sexo finalmente. Así como el grial fue perdido y solamente puede volver a ser encontrado por la depuración de la sangre física llena de pasión, la cual estaba en los orígenes contenida en aquel vaso verde. En un momento propicio del año, pero ni antes ni después, los rayos emanantes de los globos celestes penetran en la semilla sembrada y despiertan su latente fuerza generadora a la actividad. Desde el punto de vista esotérico, cada año tras año, el logo solar, el Cristo cósmico, en un proceso que está fuera de nuestra comprensión, comulga con el logos terrestre, el Señor Jehová, en el centro del planeta, del 21 al 24 de diciembre, para la época de la Navidad. Y luego esa energía cósmica del logo solar, el Cristo cósmico, entrega desde ese momento hasta la época de la Pascua Florida, hasta la época de marzo, y después de la simbólica Semana Mayor, Semana Santa, entrega toda su vida, su energía para revivir las semillas de todas las especies en el planeta Tierra. Entonces da de sí nueva vida y nuevo poder a la semilla humana, vegetal, animal, microscópica, etc. Proceso que hará que la vida tenga
un año de nueva actividad. Por eso en los países nórdicos se despierta con tal intensidad y fuerza la época de la primavera, la época de las flores, las plantas, todo vuelve a florecer. Los animales salen de sus madrigueras a reproducirse. Toda la naturaleza está en ese proceso de perpetuación. Entonces una nueva planta sale de la tierra con toda su hermosura. Así el acto de la generación es cumplido en perfecta armonía con la ley de la naturaleza. Así como sucede en la naturaleza, así era con nosotros hace millones de años. Nosotros también respondíamos a esas energías y nos reproducíamos en épocas muy precisas en cada año. El resultado es distinto en el género humano actual desde el momento en que la cualidad femenina en la imaginación fue despertada por Lucifer. Ahora el acto generador es ejecutado sin tener en cuenta los rayos solares propicios y en su consecuencia el pecado y la muerte han aparecido en el mundo. Debido a que la naturaleza de la mujer, en ella prepondera la imaginación, la mujer despierta mucho más pronto al estado de conciencia sexual. Una niña a los 10, 11 años ya abre sus ojos, ya se da cuenta de ese misterio, de ese proceso, y lo siente intensamente. El varón se demora más. El varón, si fuera per se, por sí solo, hasta entrar a los 14 años no se daría cuenta de ese proceso. Hoy en día se da cuenta prematuramente debido pues, a la información que nos rodea, el cual hace que sepa mucho más acerca de aquello prematuramente. Ahora, así como al principio de los tiempos humanos, hace millones de años, lo femenino, el cuerpo femenino, fue el que se diferenció primero y se preparó para recibir la semilla para gestar. Asimismo ocurre en la actualidad en el desarrollo del ser humano. Una niña, tristemente, muchas niñas a los 8 años, 9 años, suelen quedar en embarazo por abuso, por supuesto, de personas que están cometiendo un crimen terrible. Pero un niño de 8, 9, 10, 11 años no puede fecundar. La semilla de un jovencito no es viable antes de los 12 años, quizás 13, quizás 14. En cambio, una niña puede quedar gestando muy temprana edad y tristemente eso es muy común, especialmente en estos países tercermundistas. Ahora el acto generador es ejecutado sin tener en cuenta las expectaciones cósmicas, solares, lunares, planetarias, zodiacales, propicias, y en su consecuencia el pecado y la muerte han aparecido en el mundo. Bueno, han aparecido desde hace millones de años. Desde aquel momento la luz espiritual se apagó y ahora estamos ciegos para la gloria del cielo. En manos de los guías divinos de la humanidad, uno de los cuales simboliza a Aarón, la vara viva en un vehículo de poder. Más tarde la vara florecida se secó y fue depositada en el arca, pero no debemos deducir por esta razón que ya no haya redención posible, porque lo mismo que el hombre fue expulsado del estado celeste cuando la joya verde de la pasión y el deseo cayó de la corona de Lucifer, el que entonces guiaba a la humanidad por medio de la generación hacia la degeneración. Hoy en día se usa el aspecto sexual para generar muy poco, es decir, para dejar descendencia, muy poco. Y por supuesto, en general es por responsabilidad y así debe ser. Pero se usa desafortunadamente y misericordiamente para degenerar. Así como existe la generación y la degeneración, de igual modo existe la piedra blanca, la piedra filosofal, el símbolo de la emancipación, de la divinización del ser humano. Y si usamos el poder de la generación para regenerarnos, que es las enseñanzas esotéricas que entregan los Rosacruces,
Iremos venciendo la muerte y el pecado. Entonces esto nos investirá de inmortalidad y nos conducirá hacia el Cristo. Este es el mensaje de la historia de Tannhäuser. La pasión es veneno. El abuso de la generación bajo el mando de Lucifer ha sido el medio para conducirnos hacia la noche de la degeneración. Pero el mismo poder, dirigido en la dirección opuesta y empleado para fines de regenerarnos, es capaz de levantarnos de las sombras y elevarnos a un estado celeste cuando hayamos ganado la batalla. Por la pasión el espíritu ha sido cristalizado en un cuerpo y solo por la castidad es posible desencadenarlo. Porque ven, se habla de castidad, no se habla de celibato. En esto hemos sido muy claros durante todo este mes. Hablamos de castidad, no de celibato. El célibe es el que no tiene relaciones sexuales por X, Y o Z situación. El casto puede tenerlas y si es casado tiene la obligación de tenerlas, debe tenerlas, pero se convierte poco a poco con ese ideal de llegar a ser un custodio del santo cáliz, del santo grial, de ser un caballero del grial, de ser un Parzival. Y entonces ese es el sendero Rosacruz. Por la pasión del espíritu fue cristalizado en un cuerpo y solo por la castidad será posible liberarlo, porque el cielo es la patria de la virginidad y únicamente elevando el amor desde su nivel puramente sexual al superior del amor del alma, podremos liberarnos de las ligaduras que nos sujetan. No está significando que ser virgen fisiológicamente sea un gran honor, o sea una cualidad extraordinaria. La virginidad fisiológica es un proceso perfectamente natural, no solamente para las damas, sino también para el varón, perfectamente natural. Pero que se busca la virginidad en el campo místico y espiritual, que es algo muy diferente a la virginidad física o fisiológica. Entonces, cuando sepamos efectuar la concepción inmaculada, la inmaculada concepción, hace 5 días un hermano nos preguntaba acerca del embarazo de María, la madre de Jesús. Solo cuando se logre efectuar la concepción inmaculada, es decir, concebir sin mancha de pecado, nacerán salvadores. Eso lo explicamos oportuna y ampliamente hace 5 tardes. Nacerán salvadores que nos quitarán los grillos del pecado y los pesares que actualmente nos atan. ¿Cómo nos van a quitar? ¿Nos van a lavar los pecados como supuestamente Jesús lo hizo? No, nos vienen a mostrar el camino. Al llevar adelante este ideal debemos recordar que la supresión del deseo sexual no significa ser soltero o el celibato. La mente tiene que cooperar y debemos voluntariamente abstenernos de ser impuros. Abstenernos de ser impuros. No dice abstenernos del vínculo sexual. Abstenernos de ser impuros. Por eso decimos, por lo menos ser naturales. Si no tenemos el conocimiento esotérico para hacerlo de otra manera. Si no tenemos, ya teniendo el conocimiento, no tenemos la capacidad, por falta de evolución, de lograrlo, entonces a eso es lo que se está refiriendo, abstenernos voluntariamente de la impureza. Entonces, si no tenemos capacidad, por lo menos ser naturales. Lo hemos hablado estas 2 semanas, todas las tardes. Esto se puede hacer solamente por medio de lo que el místico llama encontrar dentro de sí a la mujer y las damas encontrar dentro de sí al varón. Eso, por supuesto, es una enseñanza esotérica que implica el varón cultivar la parte femenina de su naturaleza, que es la sensibilidad estética, y de esa manera desarrolla la divina imagen hacia la otra polaridad. Y las damas desarrollar dentro de sí su otra polaridad, que es la conciencia voluntad. No es que la mujer sea inconsciente, sino que hace conciencia de ese estado de pureza al que hay que llegar en el campo íntimo, y entonces a través de su voluntad, aprovechando esa sensibilidad natural que tienen las damas y canalizando esas energías inferiores a través de la imaginación para encontrar ese mundo espiritual que todos habremos de obtener. Cuando hayamos hallado esto, llegaremos al punto donde podremos vivir la misma vida pura como la flor. En esta relación de ideas,
Puede también ser muy provechoso recordar que el guardián del umbral, que es una entidad de naturaleza elemental, ustedes no entenderán que es elemental, que hemos formado a lo largo de muchas miles de vidas de impureza, vidas de lujuria y satisfacción efímera del impulso genitor, vidas de maldad, de mentira, de tantas cosas. Eso forma una fuerza, una entidad llamada el guardián del umbral, a la cual se debe enfrentar todo estudiante antes de llegar a la iniciación. La iniciación es un estado de conciencia superior al estado de conciencia normal que tenemos en este mundo tridimensional, que nos pone ya en contacto con regiones superiores de evolución. Esa es la iniciación. Entonces hay que enfrentarse a esa terrible imagen, que no es más que todos los vicios, maldad y errores cometidos por cada uno de nosotros a lo largo de miles y miles y miles de vidas. Y no es nada sencilla esa experiencia. Ese guardián del umbral que tenemos que mirar de frente antes de poder entrar a los mundos suprafísicos. Tiene la apariencia de una criatura del sexo opuesto, muchas veces. Sin embargo, parece que seamos nosotros mismos. También es cierto que cuanto más licenciosos o viciosos hayamos sido, tanto peor será la apariencia de este monstruo. Allí nos acordamos un poco de aquella obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Dorian Gray hace su pacto con Lucifer y entonces a costas de que él no vaya a envejecer nunca, le entregará su alma al demonio al fallecer. Por lo tanto, eso queda impreso en una pintura, en un cuadro de Dorian Gray. El jovencito se dedica a una vida licenciosa, de maldad, de asesinatos. Y mientras él se mantiene incólume, como siempre ha sido, eternamente joven y hermoso, la pintura poco a poco va adquiriendo rasgos y ritos de fealdad, demoníacos, desagradables, perversos. El cuadro es el alma, el alma. El personaje es el ego adquiriendo experiencia, Todos le hemos entregado nuestra alma al demonio, a Satanás, a Lucifer, a como le queramos llamar. Eso no existe. Entonces el ego necesita experiencia y las busca las experiencias. Y el ego se mantiene incólume. Nuestro espíritu, él es per se. Él es per se. Él no se pone ni más viejito con el paso de millones de años, ni nada. Se nos dice que el espíritu nadie lo ha visto y nadie lo podrá ver jamás, porque el espíritu es la chispa divina, es la esencia misma de Dios, y ver al espíritu sería ver a Dios y eso no es posible. Por eso hasta los más grandes seres dicen que no es posible mirar al espíritu. Pero el alma, debido a todas las experiencias que tenemos de aspecto negativo, el alma se va afeando. Yo los llamo los lunares del alma, las manchas del alma. Entonces, si pudiéramos verle el alma a las personas, y eso se puede ver relativamente a través de la clarividencia, entonces se puede ver toda la perversidad, la inmundicia y la suciedad, que de pronto, no nosotros, porque somos seres muy puros todos, de pronto algunos tengamos algunas manchas. Ahí es que trabajar el alma. También es cierto, termina diciendo aquí el autor Max Heindel, que cuanto más licenciosos o viciosos hayamos sido, tanto peor será la apariencia de este monstruo. Hasta allí, la obra correspondiente a Tannhäuser, extraordinaria, como todo lo grande que dejó Richard Wagner, un gran iniciado. Comenzaremos mañana nuestro estudio de Lohengrin. Nuevamente, otro aspecto del ego, del espíritu,
pero el espíritu en su pureza absoluta, sin mancha, sin mácula. Es hijo de Parsival, el guardián del Santo Grial. Lohengrin es hijo de Parsival, es hijo del ego. El alter ego, el yo superior, ya el ser superior, Lohengrin, ya no tiene que salir a luchar con los vicios, ya no va a ser seducido por la kundri, ya no va a beber en el vaso o en el cáliz que la maga Sir se le ofrece a los caballeros del Grial, etc. Eso no se va a dar. Entonces, esta será la última de las obras de Richard Wagner, que también, por supuesto, él escribió los libretos en sus 3 actos, y él también escribió esa música extraordinaria, que es quizás la más sublime, la más divina de todas esas. Entre los nivelungos habla de cómo nos hemos sumergido en la materialidad y en esa ambición por obtener el poder y doblegar al mundo. Era la obra preferida del fulano de nombre Hitler. Ese era que a él le gustaba escuchar cada 8 días, a la fija, el anillo del nivelungo, doblegar a la humanidad, ser el dueño de todo. Lohengrin es la divinización. Ya hablaremos de eso. Ahora entonces estaré a su disposición. Si tienen preguntas que hacer, por favor en el chat las escriben, las van escribiendo, para que sí tengamos la oportunidad de que la mayor cantidad de personas puedan intervenir en sus preguntas. Y hasta donde sea, tenga la posibilidad de solucionarlas, trataremos de hacerlo. Quitaré el video y los escucharé. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, aquí hay la pregunta del hermano Gabriel Correa. Dice, ¿el color verde representaría de algún modo el desarrollo de la sensoconsciencia? Debido a que sería una mezcla del color azul de la voluntad con el amarillo de la sensibilidad. En lo más mínimo, por favor, implica la cristalización, concreción, densificación, materialización, en donde el ego, el color azul, el espíritu, y el alma, color amarillo, el dorado, cómo se sumergen progresivamente en el aspecto material a través de esa atracción mutua de los contrarios, dando el verde. De manera que no tiene nada que ver el verde con senso-conciencia, sino que tiene que ver es con la personalidad. Y el rojo es simplemente fuego, energía, poder. ¿Otra cosa? El hermano Andrés Salazar dice, ¿podría explicar lo de Adán y Eva que jamás existieron, por favor? Bueno, el amigo Adán probablemente es primera vez que llega y no nos escuchó toda la narración acerca del místico Adán Eva. Vamos al Génesis. Hagamos una recapitulación corta porque esto lo hemos tratado varias veces en estas semanas. En Génesis, capítulo 2, versículo 20, dice Elohim, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Hay que diferenciar muy bien en el texto bíblico los diferentes nombres de Dios. Jehová, Elohim, en donde Elohim se refiere al espíritu en su aspecto andrógino. Entonces estas jerarquías creadoras permitieron que el ser humano en evolución, nosotros, hace unos 18 millones de años, como les dije hace un rato, pudiéramos tener un cuerpo físico, pero con estas jerarquías creadoras, siendo andróginas, favorecieron la existencia del hermafroditismo físico, fisiológico. Es lo que se conoce esotéricamente como Adam. Escrito cabalísticamente es Aleph, Dalet, Mem, letras hebreas. Aleph, su valor numérico es 1, Dalet, su valor numérico es 4, Mem, su valor numérico es 40. Si sumamos todo eso, nos va a dar, en síntesis, nos va a dar 9. Quitémosle al 40 el 0, queda 4, Dalet es 4, 8, 4 más 4, 8, y Aleph, la A es 1, da 9. 9 esotéricamente representa a toda la humanidad, representa la energía generadora. De manera que todos, sin excepción, somos Adán. Entonces, el Adán primordial,
bíblico representa la humanidad hermafrodita que surgió en ese entonces. Luego dice la divinidad, Dios, más adelante en Génesis, tal vez Génesis 3, capítulo 3, dice, no es bueno que el hombre esté solo, haremos ayuda idónea para él. Primero dice, haremos ayuda idónea para él. Y dice que la divinidad sumergió a Adán en un profundo sueño y de su costado sacó a la mujer, a quien llamó varona, porque era parte del varón. Varona será llamada. Van a ver que las mujeres se llaman varonas. Esto representa, y entonces le da el nombre genérico de Eva. Esto representa la separación de los sexos acaecida muchos millones de años posteriormente, que es un proceso que se da paulatinamente porque la evolución no da saltos. Fue la diferenciación sexual progresiva, esa es Eva. Cuando ya finalmente la mujer está, empiezan a nacer, ya esto es lo he explicado, pero con mucho gusto lo digo. Después de muchísimas generaciones, a través de miles y miles de años, empiezan a nacer cada vez más y más mujeres, es decir, diferenciadas como sexualmente femeninas, aunque seguían naciendo hermafroditas, para que siguiera la diferenciación sexual. Cuando ya definitivamente nacían mujeres completamente formadas y preparadas para engendrar, la naturaleza, gracias a la ayuda de las jerarquías creadoras. Esto lo pueden escuchar ustedes todo en el concepto Racus del Cosmos de Max Heidel, que está el libro en nuestras páginas, lo pueden bajar y leerlo, por favor. Empieza a diferenciarse el órgano sexual masculino, hasta que finalmente ya se diferencian definitivamente hombres y mujeres. Esa es la simbólica caída en el pecado original. La mujer entonces, en donde prepondera el aspecto de la imaginación, el aspecto femenino, porque el aspecto masculino, voluntad y conciencia, no se interesa mucho de estas cosas, pero la imaginación sí. Por eso la mujer siempre es la que seduce al varón. El hombre puede enamorar a una mujer, oígase bien, es muy diferente enamorar a seducir. El hombre generalmente enamora a la mujer. Un hombre no seduce a una mujer. Que hoy en día es muy fácil, con una invitacioncita y con plata y con un carro bonito y etcétera. Entonces, podríamos decir que sedujeron a la mujer. No, no la seducen. Excitaron la imaginación de la dama y entonces ya se entrega. Pero la mujer, que no es tan fácil, a la mujer hay que enamorarla, no se la seduce. Jamás un hombre seduce a una mujer. La enamora, estimula su imaginación, le dice cosas bonitas, la trata muy bien. Entonces, estimula la imaginación y la dama se enamora. Fall in love, cae en el amor. Entonces, en cambio, la mujer sí seduce al varón. Ese es el símbolo de que Eva, bajo la presión de la serpiente, símbolo del instinto genitor, instinto sexual, le dice al hombre, mira, esta fruta es agradable a los ojos y es agradable al consumirla. La mujer seduce al varón, el hombre la enamora. En fin, eso es Adán y Eva, y luego también Caín, Abel, también son razas y subrazas en la diferenciación progresiva durante millones de años. Todo eso lo estudia el esoterismo. Con mucho gusto los invito a leer la obra más sencilla en el campo esotérico, que es el concepto Racus del Cosmos de Max Heidel. Y cuando ya uno esté lo suficientemente preparado para profundizar y quiere saber algo más de esto, entonces estudia a Madame Blavatsky, la doctrina secreta, pero para eso se requiere por lo menos tener 30 años previos de estudios generales de esoterismo y de cábala. Gracias. Otra pregunta. Sí, señor. La hermana María del Mar Posada dice, hola, mi pregunta es, ¿qué representa Jacob en nosotros? Jacob. Bueno, Esaú y Jacob también son otra representación fisiológica de nuestra naturaleza. Esaú es el mayor y Jacob es el menor. En la emanación cabalística, muchos no saben
acerca de esto, por supuesto, porque son temas abstractos. La emanación cabalística tenemos que la divinidad, el divino andrógino cósmico, el, entre comillas, creador del universo, Kether, se polariza como Jochmah, raíz de la fuerza, lo que se convertirá en masculino alguna vez en el devenir de la evolución después de miles de millones de años, y Binah, la raíz de lo femenino, de la forma que se convertirá en lo femenino en la naturaleza después de millones de años. En nosotros ya, después de millones de años, digamos que ese Jochmah, lo masculino, simbolizado por Esaú, representa la glándula pineal y el chakra coronario. Es el centro de la conciencia objetiva, educida en la evolución. Binah representa a Jacob, la glándula hipófisis, el chakra frontal, encarnando posteriormente en la evolución ese aspecto de la sensibilidad superior en nosotros. Mientras uno es conciencia, la pineal, Esaú, el otro es sensibilidad, Jacob, lo femenino, Binah, la glándula hipófisis o pituitaria. Esaú es cazador, es violento, él es peludo, indicando virilidad, indicando expansión, acción, energía. Es la conciencia, la experiencia que se va teniendo en a través de las edades. Jacob, él es lampiño, él es más bien de una naturaleza más sensible. Él es pastor. Bueno, recuerden el truquito aquel en donde Esaú viene con mucho tiempo después de estar por allá de cacería, viene con una hambre espantosa, no ha comido, no pudo cazar nada, entonces está famélico. Y cuando llega, Jacob está preparando unas ricas lentejas, representando la glándula hipófisis. Y le dice, dame de comer, hermano, que yo ya me desfallezco, yo voy a morir del hambre. Le dice, si usted me cede la progenitura, que yo sea el primogénito, la primogenitura, que sea primogénito y hereda a mi papá, a Jacob, bueno, ahora me acordaré del nombre de Isaac. Entonces, por supuesto que sí. Bueno, el cuento es este, finalmente. Esaú representa la conciencia, la diferenciación de conciencia en el glándula pineal. Jacob representa al centro hipofisiario, que es el sol glandular, es la glándula reina de las hormonas, que tiene como fruto final el producir la simiente. Al producir la simiente, entonces decimos que Jacob, que esotéricamente está representado por el Liao, ya ese es otro aspecto de Jacob. Como esa energía que derivó desde lo cósmico, que se entronizó en nosotros en la glándula pituitaria, hipófisis, que se convirtió a través de las hormonas en la sustancia germinal, en la semilla. Entonces ahí tenemos nuevamente a Jacob. Jacob es el pastor. Y Jacob tiene que irse a donde su tío Labán a buscar esposa. Y su esposa será Débora, cuyo nombre hebreo es Zifrah, que significa el pozo de la sabiduría esotérica. Y él conoce a su esposa o su futura esposa, Débora Zifrah, al pie del pozo. Bueno, todos estos son símbolos y símbolos, porque el esoterismo son tratados de anatomía y de fisiología trascendentes. Eso es alto esoterismo, alto ocultismo. Y para explicarles a ustedes esto me demoraría días enteros. Y esto está en todas nuestras obras y nuestros conocimientos. De manera que ustedes en nuestra página encuentran una de mis obras que se llama Verbogénesis. Y ahí yo explico relativamente a profundidad esto de Jacob. Gracias. ¿Otra cosa? Sí, señor. El hermano Alirio Marulanda dice, ¿las manchas del alma son lo que llaman engramas? Esa palabra nunca la había escuchado antes. Discúlpeme, de manera que no tengo la más mínima idea. Otra pregunta. La hermana Elizabeth Vargas dice, por favor, ¿de dónde proviene ese impulso que tenemos los seres humanos que en momentos difíciles nos ponemos de rodillas y juntamos las manos para orarle a Dios? En la profundidad de nuestro ser, el espíritu
llamado al vigilante silencioso, el que siempre vela, es decir, jamás duerme, el que está atento desde el momento que nacemos hasta cuando fallecemos, está atento a cada pensamiento, a cada sentimiento, a cada emoción, a cada dolor, a cada situación y a cada cosa, aprendiendo eternamente. Él es nuestro yo superior, nuestro espíritu, nuestro alter ego. Él de vez en cuando nos inspira, cuando estamos sufriendo muchísimo, bien sea por algún dolor físico o un dolor moral, que son los que más duelen. En esos momentos Él nos inspira a arrodillarnos, colocar las rodillas, que son la región de Capricornio de nuestra naturaleza, mansión de Saturno, y que son las relacionadas con nuestras deudas kármicas. Entonces, tomamos contacto con el logos terrestre y de alguna manera drenamos parte de nuestro sufrimiento hacia el logos terrestre a través de la posición en las rodillas, y nuestras manos, palma con palma, formando una cadena magnética, mágica, mística, al frente del chakra del corazón, el centro crístico y espiritual en nosotros, permite que podamos elevar nuestro corazón, nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos hacia nuestro Padre que está en los cielos. No el Espíritu Universal Cósmico, sino nuestro Padre, el Espíritu que mora flotando sobre nuestras cabezas y con el que algún día tomaremos contacto y nos convertiremos en seres divinizados. Otra pregunta. No, hermano, no hay más preguntas. Bueno, entonces me encantó estar en vuestras compañías. Gracias por su atención. Los que nos puedan acompañar mañana, con mucho cariño, estaremos, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hermano. Usted ha hecho referencia a unos libros. Ayer mandé a los grupos de WhatsApp, envié el link porque ya está subido. El concepto de Rosacruz del Cosmos ya está subido en la página de Facebook. Y he estado mandando también, el Verbogénesis lo había subido el hermano Charles Parday, lo subió también al Facebook. O sea, en el Facebook hay una cantidad de libros también ya que se han subido, los folletos de luz en el sendero, se han subido una información bien interesante que el hermano Iván ya nos ha recomendado leer. Entonces, para que se unan al Facebook y revisen allí. En el blog también está Verbogénesis. Entonces, para que tengan presente eso y los links que se le han mandado a los grupos de WhatsApp, que ahí están los libros. Perfecto, muchas gracias, hermano. Bueno, hasta luego. Con mucho gusto. Gracias. Hasta mañana, maravilloso. Mucho gusto, hasta luego. Para todos. Gracias por todo. Hasta mañana. A la orden, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hermano Iván Darío, muchas gracias. Hasta mañana a todos. Mañana a todos. Gracias, Mari. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto.